usamos todas las técnicas interpretativas, efectivamente el legislador quiso omitir esa causa, estaba consciente. En los trabajos legislativos no hay nada. Fue un olvido del legislador, lo hizo con conocimiento. ¿Qué pasó ahí? O se trata simplemente de un olvido, o de plano dijo: en el estado de Nuevo León no hay otra forma de terminar el comodato excepto por el plazo fijado en el mismo. Esos son los verdaderos problemas de interpretación. Y que estamos hablando de un comodato, no estamos hablando de la marihuana, el impacto, esta es interpretación. La única vía aparentemente que se ha logrado es a través de la interpretación, señalando, definiendo lo que es el contrato como tal. Se puede, lleva implícito en el propio contrato esa causa. De ahí que no era ni necesario que el legislador la pusiera expresamente en el texto normativo. Es como si existiera una causa implícita. Por ejemplo, en el contrato de matrimonio, si esto fuera un contrato, con las distancias guardadas, en la institución matrimonial, cuando se muere uno de los consortes, ¿qué pasa? Tengo que promover un divorcio incausado. ¿Qué pasa? Pero eso va implícita en la institución. No necesito una declaración judicial que diga, bueno, como ya se terminó, bueno, algo similar pudiera ofrecerse como interpretación al plantear este caso ante el juez, frente a una presunta anomia o ausencia de norma en esa legislación. Eso es el jugo que podemos sacarle a la interpretación. Para ambos lados, ¿verdad? Dependiendo de quién defendamos. Si al comodatario, pues bueno, vamos a inclinarnos por una interpretación restrictiva, literal, diciendo ahí no hay causa. Y como el legislador dijo que solamente es esta, hasta que termine. Si nos colocamos del otro lado de la bolita, decimos sí, viene una causa de rescisión implícita, que es la pérdida del dominio. Pero cuando son jueces, ¿para dónde nos hacemos? Acogemos una de las dos o sacamos una tercera interpretación. Ese es lo difícil. La interpretación restrictiva, no hay ningún problema con esta, excluye del campo de aplicación normativa ciertos hechos que según una interpretación literal se abarcarían. En el caso de la vivienda que veíamos, ¿qué tipo de interpretación realizó el tribunal colegiado? La inicial, ¿se acuerdan? Que dijo solo vivienda popular. Una interpretación restrictiva. En esta, la interpretación restrictiva generalmente provoca un argumento disociativo, es decir, diferenciador. Solo se predica de la vivienda esto, se excluyen ciertos, se va haciendo más chico el embudo, ¿no? Como dicen. La interpretación extensiva, pues es la que realiza propiamente la primera sala, integrando ciertos casos dentro del campo normativo. La interpretación sistemática, donde supone la consistencia, ausencia de contradicciones y coherencia, ausencia de disonancia entre valores en el derecho. En el caso del comodato, podemos a través de una interpretación sistemática, partiendo de la propia naturaleza, esencia de ese acto jurídico, para afirmar que en ese contrato, de acuerdo a su regulación y a su creación, debe contener en sí mismo esa causa de rescisión, por más que no esté expresa en la ley. Y
Mañana veremos, para finalizar este tema, un poco rápidamente, un apartadito que no viene en su programa, que es la interpretación de los principios, para hablar y terminar, perdón, regreso, la interpretación de los principios, que nos va a llevar a hablar un poquito del método de ponderación para finalizar con redacción de sentencias y esas cosas. Si quieren adelantarse y leer un poco en la ponderación, nos vamos a situar en Robert Alexy y vamos a ver el caso de los evangélicos. Es una sentencia de los padres evangélicos que la pueden encontrar en internet y que pueden leer para tener todo el contexto e irnos más rápido. Esta sentencia, termina el minuto. Aquí también vamos a ver rápidamente unos ejemplos de ponderación. Sí, pueden encontrarla como el caso de los padres evangélicos. Si quieren también darle una leída a esta sentencia de libertad de expresión, que también se basa en un caso de aquí de Guanajuato. Y con eso, fíjense, temas de interpretación ya para irnos, 5 minutos. Esto es lo que vamos a ver mañana de la ponderación, para que se vayan al menos, aunque esté fuera del programa, que vayan con un método ya previamente establecido. Esta ha sido una tesis muy controvertida y que ha causado estragos sociales importantes y que se debe a una interpretación que me van a decir de qué tipo es. El caso aquí es que encuentran a una persona en posesión de un solo cartucho para AK-47. Un solo cartucho. Normalmente, esto nace de una contradicción de tesis. Había dos posiciones. La primera decía: la posesión de un solo cartucho no es sancionable, no está tipificado en el 83 quad de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Un colegiado dijo eso. Otro colegiado dijo: no, es una conducta punible, es una conducta tipificada como delito. La Corte define efectivamente que sí es una conducta punible, la posesión de uno solo. ¿Cómo llega esto? Fíjense en la interpretación. De tales artículos se desprende, nos está diciendo la Corte qué dicen esos artículos. Se desprende que el legislador, ¿interpretación de qué tipo? Originalista, que el legislador excluyó a los particulares la posibilidad de poseer o portar armas reservadas para uso exclusivo, así como los cartuchos correspondientes para dichas armas, por lo que la posesión de estos sí puede ser objeto de las penas que prevé el artículo tal. Un solo cartucho. Aquí el tema, el caso, el factum, los hechos es un solo cartucho. Esto es así, empieza a razonar ya su interpretación. Dice: porque si bien en la ley no se señaló cantidad alguna, recuerden que la redacción del 83 quad dice: al que posea de los cartuchos
para armas reservadas. Es decir, habla de plural. El sujeto ahí es un sujeto plural, cartuchos, sin fijar cantidades, 1, 2, 3 mil, 4 mil, 10 mil, no, cartuchos, el que posea cartuchos de las armas reservadas. Y dice, esto es así, perdón, ¿no? Esto es así, ello fue precisamente porque las diversas conductas de posesión o portación de este tipo de armas, de las reservadas, se consideran constitutivas de delito cuando se llevan a cabo por quien no pertenece a los institutos armados, por lo que si no existe autorización, tampoco puede haberla para poseer los cartuchos. Parece muy congruente, o como dicen, lógico. No es óbice al anterior, dice, el que la fracción primera del referido 83 se refiere a la expresión en las cantidades mayores a las permitidas. Es decir, es sancionable la conducta según el texto normativo leído cuando tú excedas las cantidades permitidas por la ley. No, el problema, como ahorita lo van a ver, dice, espérame, se trata de armas reservadas, per se están prohibidas para los particulares. Entonces, ¿cómo puedo, por un lado, prohibirte la posesión o portación de esas armas y luego decir que puedes poseer cartuchos en cantidades permitidas por la ley de ese tipo de armas? Es lo que dice la Corte, en donde está lo rojo. Dice, pues ello no debe entenderse en forma gramatical, que excluye la interpretación literal, sino de manera sistemática, otro método interpretativo que ya vimos. Esto es, si se parte de la premisa de que el legislador, otra vez el originalismo, expresamente prohíbe la posesión o portación de esas armas reservadas, es evidente que la posesión de los cartuchos que resultan accesorios a dichas armas también está prohibida. Y por ende la tenencia de cualquier cantidad de ellos resulta punible. Es muy grave porque hay por ahí una persona que enfrenta un proceso penal porque le encontraron, le metieron, no sé, en una detención trivial de un policía de aquí, llega a los separos por un tema de alcohol y le encuentran en su chaqueta un cartucho de una AK-47 y le instruye proceso por el 83. Es que ese es el grave problema. Esta es posesión de cartuchos en cantidades permitidas por la ley. Bajo esta interpretación de la Corte está muy claro. No puedes acceder a esas armas. No puedes tener ni un solo cartucho. Pero ahí están los hechos. Los hechos son así como se los comento. Y por ende, la tenencia de cualquier cantidad de uno solo resulta punible. Luego dice, además que tal expresión se refiere a cartuchos pertenecientes a armas permitidas en términos del 50. O sea, todavía se va a otra interpretación de manera sistemática diciendo cantidades permitidas, mayores a las permitidas, se refiere a que tú tengas cartuchos de armas que puedes poseer o portar, pero te excedas de las cantidades que te permite la ley tener de esos cartuchos. Dice, estimar lo contrario llevaría a la conclusión errónea de que existe autorización para contar con cartuchos para armas que están expresamente prohibidas para los particulares. Bueno, ¿cómo enfrentan ese caso que les menciono? Ya con esta interpretación definida de la Corte. El meollo es por ende, porque no puede haber en materia penal de interpretación, puede ser la aplicación de la norma jurídica en un caso concreto. Eso es el punto que decían, eso se ha dicho hace muchos años en el derecho penal, no hay interpretación
Por supuesto que mientras haya texto normativo, hay interpretación. Y para muestra basta un botón. Bueno, pues ese es el argumento autoral del defensor, ¿verdad? No la hay, bueno, pero hay una jurisprudencia contraria a eso. Ese es el problema de la Corte. Que tiene, No, esta es primera sala. Pues sí, pero tiene, bueno, primera sala, pero tiene contradicción de tesis. No, esta tesis se origina de una contradicción de dos colegiados. O sea, que si hay interpretaciones del derecho penal, nomás es lo que no hay es una interpretación. Cuando hablan de interpretación analógica, que es lo que confunden, estamos hablando de integración. Una función integradora, a crear una norma que no existe. Bueno, a través de esta interpretación... Los tipos penales tienen elementos valorativos. Correcto. Pero aquí, para algunos, a través de esta interpretación, creó un nuevo tipo penal. O bien, ¿por qué no decir la tenencia de uno escapa a la configuración del tipo? El problema es que interpretó la norma penal y dijo, por ende, la tenencia de cualquier cantidad resulta mal. Imagínense, se encuentran un cartucho. Ustedes, digamos, son neófitos en el tema de las armas, ignorantes en el tema de las armas. Me encuentro uno en la calle, tirado, y más ahora, y en los tiempos de Calderón podemos encontrar más de uno, pero bueno, si encontramos uno, me lo guardo por curioso, por tonto, por lo que quieran, lo hago llavero, digo cartucho, y por azares del destino me detienen, me llevan a los separos por otra razón y ven, oh mira, cartuchito 83 watts, la tenencia de cualquiera. Estas son algunas de las consecuencias muy complicadas que puede tener la interpretación. Y como esta interpretación es la auténtica, es la más autorizada, porque precisamente es de nuestro alto tribunal, ¿qué hacemos para plantear una salida en un caso como en el que les planteo? La ley no exige, la ignorancia no exige. Claro, podemos hablar de errores invencibles, etcétera, etcétera, pero el punto es, imaginen dónde quedó la interpretación. Y para cerrar, miren esta. No sé si esta ya la había comentado aquí en otra ocasión. Robo calificado, primera sala. Interpretación pura. La agravante prevista en el 244, fracción tercera del nuevo Código Penal del DF, se actualiza cuando la víctima se encuentra en una bicicleta. Robo calificado. El citado precepto establece como agravante del delito de robo el hecho de que éste se cometa cuando el sujeto pasivo se encuentra en un vehículo particular o de transporte. Ese es el texto normativo. Cuando se encuentra en un vehículo particular o de transporte público. ¿Qué interpretó la Corte? ¿Qué es vehículo particular? Transporte público. Y particularmente vehículo particular. Valga. Ahora bien, de una interpretación armónica y sistemática de dicho artículo, de las razones que motivaron al legislador, 3 métodos interpretativos para establecer la mencionada calificativa, así como del concepto 4º método interpretativo gramatical de vehículo, dentro del cual quedan comprendidas las bicicletas por constituir, ¿sí?, medios de transporte terrestre. No, y habla de patinetas. La resolución hace todo un desplegado de qué es el vehículo, bicicleta, de motor, de impulso a pie, etc. Se actualiza con la sola, dice, dentro del cual quedan comprendidas las bicicletas por constituir medios de transporte terrestre,
se concluye que el delito de robo calificado se actualiza con la sola circunstancia de que la víctima se encuentre en una bicicleta, pues si tal artículo se refiere a vehículos en general, ojo, sin hacer distinción alguna respecto a sus características o a la materia del robo, al ser el derecho penal de aplicación estricta, debe regir la regla consistente en que donde el legislador no distingue, el juzgador no puede hacerlo. Imagínense esa salvajada. O sea, primero me aplicas 4 métodos interpretativos que son falsos. Detecten la falsedad ahí, es evidente. Solo utilizó un método. ¿Por qué? Yo considero, tomó la idea que se le criticó mucho a Celestino Porte Petit, porque él fue el primero que dio el concepto que una bicicleta se debe de entender como un vehículo. No, Porte Petit, no, eso ya es otra cosa. Aquí es concepto, método gramatical. Ahí dice vehículo. Me voy al diccionario de la RAE, vehículo, todo medio de transporte terrestre, bla, bla, bla. Entonces, como el legislador dijo vehículo, pues no distinguió si era un vehículo de gasolina o propulsado a pie o bla, 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 o con burros, carretas, etc. No. El único método que utilizó fue el gramatical. Dijo, ¿qué es vehículo? Pues vehículo es esto, y las bicicletas entran en el concepto de vehículo y se acabó. Como el derecho penal es de aplicación estricta, vaya. ¿Cómo se llama? Es una interpretación extensiva para restringir la libertad. A lo mejor. Pero bueno, allá es delito. Pudo haber otras razones. Por ejemplo, que allá se está promoviendo el uso de la bicicleta y nos hemos dado cuenta que hay muchos asaltos. Bueno, hay otras razones. Pero a través del concepto de vehículo, fíjense hasta dónde se extiende. Y si voy en una patineta, va a salir la misma suerte. Y si voy en una carretita con burros, ¿es vehículo? Adiós. Pues bueno, hasta aquí le dejamos, mañana retomamos a las 10 de la mañana. Concluimos. No se les olvide que Gracias por su asistencia, buenas noches. mañana 10 de la mañana. No tomen mucho, por favor.